escudriñar tu palabra. Háblanos, mi Señor, háblanos. Sabemos bien que tienes preparado para nosotros una gran meditación, mi Señor. Gracias por la vida de mi pastor, que es al que le hablas primero, mi Señor, y abre su boca. Abre su boca para que transmita tu mensaje, papito hermoso, y a nosotros abre nuestro entendimiento, nuestro sentido, Señor, que nuestra cabeza pueda aprender y atesorar para que baje a nuestro corazón y seamos buenos hacedores de tu palabra, mi Señor. Bendícenos esta noche. Y gracias porque nos permites reunirnos. Gracias porque al escuchar este canto, mi Señor, de verdad que mueves a tu iglesia, la mueves cuando uno verdaderamente forma parte de ella, mi Señor. Enséñanos, enséñanos a compartir el amor, el mismo que tú tienes para tu iglesia y no nada más para Unifam Aragón, mi Señor, sino para todo aquel que proclama el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papito hermoso, y quédate con nosotros en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Muy bien, ¿cómo les fue con el capítulo, qué es? 17, Muy bien, 17, 18. 17 y 18, 17 ¿verdad? y 18. Muy bien, pues muy interesantes, ¿verdad? Sigue desarrollándose esta historia, ¿verdad? Después de el pecado del rey David. Entonces, pues siguen las consecuencias, ¿verdad? Y son las que pues vamos a seguir estudiando. Ok, permítanme leer. Dice el consejo de Ahitofel. El consejo de Ahitofel para atacar a David. Ahitofel aconseja a Absalón atacar. Tantito voy a apagar un micrófono. El consejo de Ahitofel para atacar a David. Ahitofel aconseja a Absalón atacar de inmediato a David con 12,000 hombres mientras está cansado y débil, asegurando que así lo derrotaría fácilmente. Ahitofel, conocido por su inteligencia, propone un ataque rápido y estratégico para eliminar solo a David y traer paz al pueblo. Su plan parecía perfecto ante los ojos de Absalón y sus líderes. Husai propone un consejo diferente. Absalón decide escuchar también el consejo de Husai, quien sugiere reunir a todo el pueblo de Israel para enfrentar a David con una gran fuerza. Husai, aliado secreto de David, propone un plan opuesto al de Ahitofel para ganar tiempo. Su estrategia busca retrasar el ataque y permitir que David se prepare. Absalón acepta el consejo de Husai. Absalón y los líderes de Israel deciden seguir el consejo de Husai en lugar del de Ahitofel. Dios interviene para frustrar el consejo de Ahitofel y proteger a David. Aunque el plan de Husai era menos inteligente militarmente, se cumple el propósito divino de preservar al rey. Husai advierte a David, perdón, Husai informa a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, quienes envían a sus hijos a advertir a David que cruce el Jordán para escapar. La red de mensajeros actúa con rapidez y astucia. A pesar de un momento de peligro, cuando son descubiertos, logran alertar a David, quien cruza el Jordán con sus hombres a salvo. El suicidio de Ahitofel. Al ver que su consejo fue rechazado, Ahitofel se va a su casa, pone en orden sus asuntos y se ahorca. Ahitofel comprende que la derrota de Absalón es inevitable. Su suicidio refleja orgullo y desesperanza al perder influencia y prestigio. David llega a Mahanaim y recibe provisiones. David llega a Mahanaim mientras Absalón cruza el Jordán con su ejército. Algunos hombres bondadosos de la región llevan alimentos y camas para David y su gente. A pesar de la persecución, David encuentra apoyo y consuelo de sus aliados. Dios provee para él a través de personas fieles, fortaleciendo al rey en su momento de exilio. Muy bien, pues muy interesante, ¿verdad? Este capítulo 17.
Ok, avanzamos con los dos primeros. El consejo de Ahitofel para atacar a David. Dice que aconseja, ¿verdad? Ahitofel a Absalón de que es en este momento, ¿sí? Cuando piensa que está cansado David, que está pues sí, en cierta forma derrotado físicamente, vamos a ponerlo así, le da ese consejo, ¿verdad? De atacar inmediatamente a David con 12,000 hombres y aprovechar que está cansado, débil, y que así aseguraría la derrota fácilmente. Ok, adelante, hermano Marciano. Sí, buenas noches a mis amados hermanos. Es sumamente interesante ver que la estrategia de Ahitofel, que había sido consejero de David, estrecho consejero por su sabiduría, ahora estaba aconsejando a Absalón. Esto tenía un trasfondo familiar en el orden de que era abuelo de Betsabé y se especula en el orden de los estudiosos que tenía un resentimiento hacia el propio David y que se daba la coyuntura en esta rebelión de Absalón, pues para asumir una venganza. Y pues se cristalizaba en ese consejo sabio, estratégicamente humano hablando, militarmente hablando, porque efectivamente David estaba sumamente cansado junto con la gente que le apoyaba, independientemente de ser hombres de guerra, ya estaban sumamente cansados. Y evidentemente Caitofel vio la oportunidad, y es más, él mismo se ofrece en el verso 1 a ser el que dirija a esos 12,000 hombres. ¿Con qué intención? Efectivamente, de tener ya una presencia en el que pudiera haber sido el rey usurpador, en este caso Absalón, y tener esas prebendas, privilegios, prerrogativas, aún por encima, en su pensar, de las que pudiera haber tenido con David. Y evidentemente que era reconocido efectivamente por esa inteligencia, por esa sugerencia en este consejo de ataque rápido para aniquilar propiamente a David. Y si consideramos el estado físico de las tropas de David, pero sobre todo el anímico en el caso de él, evidentemente en el orden de la especulación, si hubiese dadose esta estrategia, difícilmente David hubiese sobrevivido, toda vez que era una gran cantidad de gente y a pesar de que eran 12,000 gentes, evidentemente no tenían la misma preparación que la gente de David, sin embargo, era una mayoría aplastante, ¿no? Y entonces llega Husai, estamos viendo los dos puntos, ¿verdad? Llega Husai y propone un consejo más doméstico, más rudimentario, pero que tenía la providencialidad del Señor, el respaldo de Dios Altísimo para entorpecer precisamente el consejo de Aitofel y evidentemente ser canjeado a la hora de ponerlo delante de Absalón, lo avaló junto con los ancianos y propició que tomara precisamente Aitofel pues la decisión que vemos más adelante, ¿no? De inicio es lo que pudiera compartir. Muy bien, hermano, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Qué piensan? Se pone bueno el asunto aquí. Pastor, buenas Sí, noches. adelante, hermana Pero Marcela. también vemos que también David ora para que todo lo de este Bisacel, de Aitofet, perdón, no, pues sí, porque él sabía que cuando él hablaba también, porque él aconsejaba antes a David, anteriormente, ¿no? Mm, Entonces, David ora para que, pues, y la oración, como decimos, ¿no? Que la oración tiene poder. amén. Y así como dijo el hermano Marci, ¿no? Que era, abuelo de Betsabé y no quería a David por lo que pasó. Así es. Entonces él quería hacer eso, pues, o sea, de matar a él, pero también vemos, pastor, que Usai, él quería matar a todos los, o sea, quiere hacer un masacre con todos, tanto David como el pueblo, Así es. ¿verdad? Muy bien, hermana. Muy bien, muy buena observación. Gracias, pastor. Gracias. Hermana Carla, adelante.
Pues aquí también vemos cómo la mano de Dios obra, ¿no? A través de sus hijos, que aunque le querían hacer daño, pues sí, un plan muy, el de, ay, muy, digamos, muy estratégico, muy bien planeado, pero cuando la mano de Dios está sobre sus hijos, aunque sea el plan mejor hecho, Dios pone su mano y hasta, como podemos decir, hasta el diablo lo obedece, ¿no? Aunque el otro plan era, sí, muy, no tenía como tal base para ganar, pero Dios ve en eso para poder librar a David, ¿no? Entonces vemos cómo Dios obra a través de estas dos personas y hace que David salga ileso. Así es. Gracias. Tantito hermano, Juan Pablo. Aquí, ¿cuál de los dos planes era más estratégico? Yo ¿Y por, siento que el primero. y por qué David escoge el segundo? Es muy interesante esto y hay que aterrizar Justo bien ahí, ¿no? aquí. Ajá, dice que Aitofel era conocido por su inteligencia, era un hombre muy sabio, muy Ujú. inteligente, extremadamente inteligente. ¿Sí? Lo han dicho ustedes, trabajó con el mismo David, sabía de estrategia militar como anillo al dedo, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Pero vemos aquí que Husay pone una estrategia no tan grande, no tan buena. Es de hecho inferior, pero ¿qué lo movió? ¿Qué era más importante? ¿Atacar con 12,000 hombres así barriendo todo? ¿O el segundo consejo que le da de reunir a todo el pueblo de Israel? Vemos aquí también que pues no solamente ven intereses, ¿verdad? O está trabajando en la mente de, de Absalón, porque dijo, me voy a ganar a todo el pueblo con este segundo consejo. Así es. ¿Vale? Aquí hay sabiduría, ¿eh? Sí. Entonces se ve algo interesante aquí. ¿Por qué escoge el segundo? Y también ahí podemos decir que es mano del Señor, como ustedes bien lo estaban diciendo. Sí, ¿Puedo hacer ¿para qué? una Tantito, acotación? tantito hermano. Sí. Porque aquí lo que ya estaban sobre David, ¿eh? Ya iban por su cabeza, ya estaba decidido. Pero aquí lo que ganó este segundo consejo tan solamente fue tiempo para que David escapara. Porque Más aún adelante Dios le falla sabía ahí, ¿no? perfectamente que ya iban por la cabeza de David. Ok, primero hermano Juan Pablo y después hermano Marciano, por favor. Sí. Hola, buenas noches, pastor, Ah, soy yo. Susana, adelante. Bueno, pues yo nada más quería comentar, ¿no? De que pues se ve aquí la mano de Dios porque pues siempre protegió a David, aunque pues tuvo sus errores, siempre era su ungido, entonces Amén. pues siempre le ponía a las personas adecuadas para que le ayudaran y lo protegieran ahora sí que durante todo su reinado y creo que desde que nació, entonces eh, pues yo creo que los planes de Dios aunque los queramos mover y seamos los mejores astutos y pongamos lo que queramos para que nos salga bien, si en sus manos el Señor no está, o sea, no se puede, ¿no? Y pues ahí le pasó esto a, a su Absalón, ¿no? Así Que es. no pudo hacer lo que él quería, ¿no? Bueno, ninguno de los dos, entonces pues podemos ver cómo Dios siempre obra en todo y no permite que pues que a sus hijos les pase nada. Amén. Sería Así todo. es. Gracias. Hermano Marciano, adelante. Sí, comparto la apreciación de mi hermanita Susi. Sin embargo, hago la acotación de que los pecados como tal tienen consecuencias familiares muy serias y muy delicadas. Y pudiera ser que aquel que es el autor de ese pecado, que en este caso era David, David. con perdón de la expresión, debió haber tenido momentos en el que, como se dice de manera muy secular, no la veía llegar, en el orden del agobio, de la angustia y de la problemática. Ujú.
Pero haciendo una observación respecto al segundo, al punto muy acertado que comentaba nuestro pastor, evidentemente, como bien se sugiere, en la potestad del Señor usa los instrumentos adecuados para el logro de sus propósitos. No era la excepción en este evento y contexto histórico respecto a la persecución que tenía David de su propio hijo. Y evidentemente un instrumento fue Usaí, en el sentido de que dentro del plan doméstico, rústico y menos efectivo que el de Aitofel, logró dos propósitos. Primero, ganar tiempo para que el rey David corriera con su gente del otro lado del Jordán, del lado oriente, y a su vez también hizo ponderar la imagen de Absalón viéndose envuelto dentro de ese segundo plan, en el cual iba a estar respaldado no solo por los 12,000, sino por todo el pueblo. Cosa distinta en el primer plan que Aitofel sugería, toda vez que solamente Aitofel iría al frente, dejando como observador a Absalón, cosa que también estaba dentro del control del Señor, porque iba a estar fuera del riesgo de cumplirse lo que se tenía que cumplir, que era precisamente que Absalón dejara de estar, porque ya había incurrido en mucho pecado y evidentemente ya el Señor ya tenía un juicio condenatorio respecto al acontecer futuro de Absalón, ¿no? Así Entonces es. todo va amalgamando de una manera tan perfecta que por eso también influyó el que escuchara ese segundo plan estratégico. Así es. Gracias, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Ahora sí soy yo. Ya le cambió la Este, voz. sí, ¿verdad? Bueno, aquí algo que me gustaría resaltar únicamente es el hecho de que Usaí, pues prácticamente sirve de instrumento de Jehová, ¿verdad? Esa es la función que cumple Usaí. Aquí algo que llama mi atención es de que pues primero lo que hace es ir con Absalón y pues le dice lo que quiere escuchar, le endulza el oído prácticamente, diciéndole, mira, vas a tener a todo el pueblo de Israel. Ujú, Entonces eso en su mente de Absalón pues trabajó mucho más rápido y casi que dijo, ya me vi, el clásico ya me vi, ¿verdad? ujú. Entonces creo que es algo que el Señor puso como una forma de salvación para David y para todos los guerreros, ¿verdad? Más para David, porque pues iban prácticamente sobre de él y sobre quien en un momento dado quisiera reaccionar en favor de David, ¿verdad? Entonces, pues aquí es lo que tenemos que ver, que si nosotros esto lo pasamos a nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces nosotros escuchamos cosas que nos gustan escuchar, que queremos escuchar, pero no es lo más conveniente para nosotros? Ujú. Entonces, aquí es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿verdad? Que nosotros también no debemos de dejarnos endulzar el oído por el enemigo prácticamente, porque aquí en este caso, de una u otra forma, aunque se oiga medio raro, Usaí pues era contrario a la forma de pensar de Absalón, entonces pues era su enemigo, ¿verdad? Si nosotros Así esto lo es. vemos desde nuestro punto de vista, pues nosotros no debemos tampoco de dejarnos endulzar el oído por nuestro enemigo, porque seguramente la estrategia que nos plantee y nos proponga, pues va a ser contraria a nuestra conveniencia, Ujú. ¿verdad? Sería todo. Gracias, buena observación. Ok, avanzo al punto 4. Husai advierte a David. Husai informa a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, quienes a su vez envían a sus hijos, fíjense cómo se va desarrollando, envían a sus hijos a advertir a David que patitas para qué las quiero, que cruce el Jordán para escapar. La red de mensajeros actúa como con rapidez y astucia. Muchas veces la rapidez y la astucia va por 3 pasos adelante de la mera inteligencia. A pesar de un momento de peligro cuando son descubiertos, logran alertar a David, quien cruza el Jordán con sus hombres a salvo. Y viene el suicidio de Agitofel. Esto es muy interesante. Al ver que su consejo fue rechazado, pudo más su soberbia, su arrogancia, su altivez de que se sentía el más sabio de todos. Al verse rechazado,
Agitofel se va de su casa, pone en orden sus asuntos, extraño, ¿verdad? Y luego se ahorca. Comprende que la derrota de Absalón es inevitable. Su suicidio refleja orgullo y desesperanza al perder influencia y prestigio. Y ahí añadí, entonces no era tan inteligente como se decía. ¿Qué piensan? Sí. Sí, hermano, adelante. Bueno, aquí por la conducta de Aitofel observamos que ni remordimiento hubo, en el orden de que por ese orgullo espiritual se fue en un derrotero que le orilló a ver ya no había salida para su destino, y su destino era que una vez que perdiera Absalón y se enterara David de su traición, iba a pagar las consecuencias de ello. Evidentemente que a sabiendas de eso, cosa contrastante, ¿verdad? Que esa inteligencia que se usó para el mal se le revirtió para ver su propio mal, en el orden de que él mismo se encontró en un momento sin salida más que esta, la de terminar con su vida, que evidentemente eh, evidencia que por encima de la inteligencia está la sabiduría, que es la aplicabilidad de la palabra de Dios en nuestra vida. No es el hecho de ser inteligentes como tal o tener un acervo cultural muy amplio, un marco teórico extenso, sino la aplicabilidad de la palabra de Dios, que es sabiduría. ¿Cómo es que siendo un consejero de tal nivel que pudo haber tenido consejos muy sabios, seguramente que esos consejos sabios eran conforme el orden de Dios y que fueron en su momento eficaces para la realización en la vida práctica como consejero del rey David y hasta en su momento del propio Absalón? Pero cuando incurre precisamente en ese orgullo espiritual de querer llegar al poder con estrategias ilícitas, como le pasa a cualquiera que pretende poder de manera inadecuada, incorrecta y legítima, pues se recibe la consecuencia, ¿no? Así es. Nada más. Gracias, hermano. Interesante entonces, ¿verdad? Avanzo al último punto. David llega a Mahanaim y recibe provisiones. David llega a Mahanaim mientras Absalón cruza el el Jordán con su ejército. Algunos hombres bondadosos preparados por quién? Por Dios mismo. Recuerden que ya David estaba cansado. Iba a perder prácticamente cualquier guerra. Sus hombres estaban cansados. Sin embargo, aquí algunos hombres bondadosos de la región llevan alimentos y camas para David y su gente. A pesar de la persecución, David encuentra apoyo y consuelo de sus aliados. Dios provee a través de personas fieles, fortaleciendo al rey en su momento de exilio. Aquí vemos al menos dos cosas. El favor de Dios, ¿sí? Dándoles alimento y donde descansar, pero también vemos que estaba Dios muy interesado también en que el rey, a través del descanso, pudiera fortalecerse nuevamente. ¿Qué piensan de esto? Adelante, hermano Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues aquí vemos finalmente que el Señor cumple su promesa y que no deja sin el sustento diario a David y a todos sus guerreros, ¿verdad? Los protege, les dan lo necesario para sobrevivir y pues yo quiero pensar que no fue nada más así poquito alimento, sino que fue una gran cantidad que alcanzó para todos, ¿verdad? Bastó y sobró Amén. para todos, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos de ver que si nosotros trabajamos para el Señor, no tenemos por qué pensar que nos va a faltar el sustento diario, ¿verdad? No tenemos por qué tener miedo ni nada de eso, al que, ay, no tengo dinero, es que es mucho, ni nada de eso, porque el Señor nos va a proveer. Somos Amén. importantes para Él. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Hermana Carmen, Pastor, adelante. Ah, pastor. sí, hermana Carmen. Y después Este, hermana Carla. yo aquí puedo notar también que
que pues Dios lo perdonó, ¿no? Cometió pecado, sí, pero Dios lo perdonó, sin embargo, no le quitó la consecuencia. David tuvo que pasar las consecuencias, pero Dios a pesar de, pues le sigue proveyendo, sigue siendo fiel con él, no lo ha dejado, a pesar de que lo perseguían y lo querían pues terminar con él. Dios es fiel a él, lo perdonó de tal manera que lo sigue protegiendo, aunque la consecuencia no se la podía quitar, porque el remordimiento que tenía él con su hijo, pues ese no se lo quitó, esa era la consecuencia de lo que había hecho David. Pero sin embargo, Dios seguía siendo fiel con él, y no solo con él, sino con todo el pueblo que lo seguía. Amén. Así es, hermano. Había consecuencias, ¿verdad? Ok, gracias. Hermana Carla, adelante. Sí, pues yo justo iba también a mencionar algo que dice nuestra hermana Carmen. Yo creo que Dios te dice, hijo, pues no estás solo, ¿no? A pesar de que has pecado y has hecho mal, no estás solo y yo te voy a proveer de lo que tú necesitas, ¿no? Pero eh, también debes de aprender a acarrear tus consecuencias que tú mismo provocaste, ¿no? O sea, te voy a dar, te voy a proveer, pero no por eso te voy a quitar, pues ahora sí lo que tú ocasionaste, ¿no? Lo vemos con David. Empezó desde Bέτsabe y todo, murió su hijo lo quería matar, su hijo, violó a su media hermana, entonces esto generó el odio entonces así fue como una cadena y vemos que fue de un pecado, ¿no? Que él cometió. Entonces, hay veces que, bueno, mm, uno piensa que pues Dios te va a decir, no, pues ya te perdono, hijo, y ya no vas a pasar por nada, ¿no? Pero no, te dice, yo te perdono, pero vas a cargar tus consecuencias. Y no es que Él sea malo, Él es justo y bueno. Amén. Entonces, lo podemos ver también en eso y igual, ¿no? Cuando me parece, Elías tenía depresión y se fue a esconder a la cueva, ¿no? O sea, él estuvo ahí en la cueva, pero Dios lo restauró y le dijo, tienes que salir. Entonces también el Señor nos manda a esfuérzate y sé valiente, ¿no? O sea, no te quedes en el mismo hoyo, se puede decir. Entonces aquí también vemos eso, como decía nuestra hermana Carmen, este, pues sí, lo cometiste, te perdono, pero vas a tener que acarrear las consecuencias. Así es. Muy bien, muy buena interpretación. Puro teólogo hoy, ¿eh? Muy bien. Adelante, hermano Marciano. Con mi estrellita. Pues me sumo a las apreciaciones de mis hermanas Carmen y Carla. Efectivamente, el pecado trae consecuencia. Aquí lo interesante que tenemos que aprender es que David, en medio de los embates, de ese dolor de ver morir a sus hijos, de ese dolor de la fama pública depreciada por su propio pecado, en medio de todas las consecuencias que conllevó este pecado y que fueron consecuencias sumamente difíciles, él al final se mantuvo perseverante en el orden de hacer o esforzarse por hacer la voluntad del Señor. Y esto es lo que el Señor ve en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, a pesar de su iglesia, ¿verdad? De la cual nosotros somos parte, y que por cierto ese bonito canto de Unifam Aragón que escuchamos hace un momentito, que es motivante, ¿verdad? Porque es aplicable en función de que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor nos ama. Y entonces nosotros en gratitud y por amor al Señor, empezamos a obedecer y a entender que entre menos pecado haya, hay mayor santidad, que quiere decir menos obras de la carne, más frutos del Espíritu, mayor santidad. De tal manera que se hace aplicable esta enseñanza también de manera análoga y comparativa, como cuando el Señor tiene enfrente a la mujer adúltera y él le dice, ¿dónde están tus acusadores?
no están, pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Esa es la condición imperativa de cada uno de nosotros. Entender que cuando nuestro pecado está a la luz de los ojos de nuestro Señor, más allá que de nosotros y de los que nos rodean, delante de los ojos del Señor, y que esto se va a ver claramente en un acto de contrición y arrepentimiento del pecado en el que nos encontremos. Él nos dice: te perdono, vete y no peques más. Aquí esto es lo importante, la trascendencia de que de una caída, de un tropiezo, o mejor dicho, de un pecado, haya un verdadero arrepentimiento y una reconducción diametralmente opuesta que nos lleve a hacer lo que el Señor nos enseña. Nada más eso. Correcto. Muy bien, hermano. Muy, muy bien. Ok, vamos a avanzar a la siguiente, a ver si nos da tiempo. Hermana Carla, ¿nos ayudas a leer, por favor? Sí, pastor. Gracias. Muerte de Absalón. David, capítulo 17. David organiza a su ejército. David reúne a su pueblo y lo divide en 3 grupos bajo el mando de Joab, Abisai y Itaí. Quiere salir con ellos a la batalla, pero el pueblo le ruega que se quede, pues su vida es más valiosa. David muestra su espíritu de líder, pero sus hombres lo convencen de protegerse. Saben que Absalón solo busca su muerte y que su seguridad representa la del reino. La orden de David respecto a Absalón. Antes de la batalla, David ordena con ternura a sus jefes: traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. A pesar de la rebelión de su hijo, David actúa como un padre compasivo. Su amor prevalece sobre el enojo o la traición. La batalla en el bosque de Efraín. El ejército de David derrota a las fuerzas de Absalón en el bosque de Efraín. Ese día mueren 20,000 hombres y el terreno mismo del bosque causa más muertes que la espada. La naturaleza parece ponerse del lado de David. El caos del terreno refleja cómo la rebelión de Absalón se vuelve contra sí misma. Absalón queda atrapado y muere. Mientras huía en su mula, Absalón queda colgado de un árbol por su cabello. Joab, ignorando la orden de David, toma 3 dardos y los clava en su corazón. La muerte de Absalón cumple la consecuencia de su rebelión, su orgullo y vanidad, representados en su cabello, se convierten en su propia trampa. La noticia llega a David. Ahimaas y el etíope corren a llevar la noticia a David. El primero evita decirle directamente lo ocurrido, mientras el etíope le comunica con respeto la muerte de su hijo. Los mensajeros muestran prudencia al informar una noticia tan dolorosa. La lealtad hacia David se mezcla con el temor de entristecerlo. El llanto de David por su hijo. Al oír que Absalón ha muerto, David se conmueve profundamente y llora, diciendo: Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? El corazón de David se rompe a pesar de la traición, su amor paternal lo domina. Este lamento revela el conflicto entre el rol de rey y su amor de padre. Ay, qué fuerte. Gracias. Veíamos en el estudio de la semana pasada que les decía les decía, ¿qué padre quiere matar a su hijo? Ninguno, ¿verdad? Y aquí vemos el resultado, ¿sí? Diciendo David mismo que se queda profundamente conmovido, ¿verdad? Al saber de la muerte de su hijo y el lamento que hay ahí, ¿verdad? ¿Quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Pero David sabía perfectamente por la consecuencia de su pecado. Ok, entonces vemos aquí que después de que fue alimentado, ¿verdad? Después de que Dios envió a aquellos hombres para que sostuvieran tanto en alimento como descanso a David y su ejército, aquí en este capítulo 18 ya podemos ver a un David completamente diferente y a un ejército completamente diferente, ¿verdad? Ya más repuestos, ya más fuertes, ¿sí? Como que vuelve a pensar David.
Entonces se da la orden de David respecto a Absalón, ¿verdad? Que lo traten bien. Fíjense lo que dice, trátenlo bien, ¿sí? Como que todos preguntándose, pues si te quiere matar, es tu peor enemigo, viene por tu cabeza y lo quieres que lo tratemos bien. Y viene la batalla en el bosque de Efraín y es muy interesante lo que se da ahí. El ejército de David derrota a las fuerzas de Absalón y vaya que era mucha gente, en el bosque de Efraín, ¿verdad? Ese día mueren ¿cuántos? 20,000. A ver, cuenten del 1 hasta el 20,000. Díganme Uno. cuánto se tardan. Es un mundo de gente. ¿Qué piensan hasta aquí? A ver, ¿qué piensan? Adelante, hermano Marciano. Sí, efectivamente, David organiza a su ejército, lo dice aquí en tres sectores, ¿no? Tres partes, es decir, el estratega militar ya hace lucir su capacidad, diestro en la guerra y como dirigente militar, Amén. y evidentemente, por esa providencialidad del Señor, quienes están a su alrededor le dicen, no, tú no vayas, porque el Señor sabía el conflicto en el que iba a entrar el propio David y el riesgo que implicaba, porque él era el objeto de todo lo que Absalón estaba haciendo. Capaz si David se encuentra en plena batalla y concentra a los 20,000 contra David. De tal manera que efectivamente el Señor en su providencialidad y para su propósito guarda al rey David a través de los consejos de sus generales, ¿no? Uh-huh. Y ocurre que entonces hace esa dualidad, como bien se precisa, de uno como, en este caso, él como el rey del pueblo de Israel, que está siendo afrentado, que está siendo usurpado en el poder, que está siendo sujeto de un golpe de Estado, pero nada más y nada menos que por su hijo, su amado hijo Absalón, y esa dualidad de sentimientos le hace decirles, trátenlo con benignidad, es decir, captúrenlo, no lo maten, era la intención pero por encima de lo que uno desea muchas de las ocasiones como padre, y lo podemos ver en nuestro vivir actual, uno podrá decirle al hijo que no está en los caminos del Señor o que no es creyente, pórtate bien, no vayas a fiestas muy tarde, no te Ajá. subas a una motocicleta, no andes de riesgo con tales amistades, pero al final el hijo, en su orgullo, en su autosuficiencia, dice, no te hago caso, y ahí está la dualidad, ¿no? De que uno como autoridad no se observa esa autoridad, el hijo hace lo que considera conveniente y paga la consecuencia. Tal analogía es lo que opera aquí con Absalón de manera extrema, porque evidentemente ya en la batalla del bosque de Efraín perecen 20,000 personas por una guerra que pudiéramos considerar tonta del orgullo, del querer ser un usurpador de un poder que no le corresponde. Y como lo veíamos, el pretender el poder por medios ilícitos siempre va a ser destruido, de tal manera que no va a prevalecer esa conducta. Y era lo que Absalón evidentemente propicia con su conducta el fallecimiento de estas personas. A la hora de huir, queda en un encino atorrado su cabello. Recordemos que era descrito de los pies a la cabeza como un Adonis, un hombre muy atractivo, y trofeo de esa condición era su cabello largo, que Así es. se quedó enredado y quedó entre el cielo y la tierra y llega a estar descrito eso a nivel profético, que iba a ocurrir tal cosa también, y lo vemos en quién, en nuestro Señor también. ¿Y qué pasa con esto? Que al final, evidentemente, queda en esa condición, le dardea a este Joab, y luego llama a unos lanceros que culminen la situación. Esto evidentemente llega al rey David, ¿verdad? La noticia, pero de una manera indirecta, a través del etíope y a través de otro, que no le da la razón correcta, porque se especula en el orden de los estudiosos que el primero solo pretendía un reconocimiento delante del rey, pero el segundo sí dice las cosas como fueron y evidentemente entra en ese lamento del dolor del alma de haber perdido a su hijo, ¿no? De Uh-huh. haber perdido a su hijo y casi como un culmen de lo que fue
ese pecado original de su adulterio con Betsabé y de su homicidio hacia Urías el Eteo, ¿no? Nada más. Así es. Qué interesante lo que dijo, no lo había pensado, hermano. Quedó colgado entre el cielo y la tierra. Wow. Sí. Sí, sí me pegó fuerte eso ahorita. Gracias, hermano. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Bueno, pues aquí podemos ver finalmente la misericordia de Dios frente a David, ¿verdad? A pesar de todo, de todos sus pecados, de todas sus faltas, de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida hasta este momento, él recibe la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque de una u otra forma no lo permite, no le permite ir a esa batalla a donde va a morir su hijo. Entonces, para él como padre, imagínense, hubiera sido algo desgarrador el ver cómo, cómo mataban a su hijo. Era algo que posiblemente hubiera sido tan fuerte que pues no podemos ni siquiera medir las consecuencias, ¿verdad? Hay que recordar que David pues era un rey, pero era en cierta forma era depresivo, ¿no? Tendía mucho a la depresión, entonces imagínense aquí el dolor de ver a su hijo morir, creo que hubiera sido algo horrible, ¿verdad? Para él, algo muy fuerte. Y Dios pues prácticamente lo que hizo fue, sí, voy a propiciar todo esto por cuestiones de, como consecuencia de tus actos, David, pero no vas a, voy a tener cierta compasión de ti, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy interesante aquí en esto, ¿verdad? Pero también podemos ver a un David que en cierta forma se deja aconsejar por los demás, ¿verdad? Porque le dicen que no vaya a la batalla, que él se quede, que pues si a él lo ven, pues se van a ir todos sobre de él, ¿no? Y pues era la estrategia que iba a seguir el ejército de Absalón, ¿verdad? Iba a estar persiguiéndolo, iba a dejar a todos los demás sin, sin verlo siquiera, ¿verdad? Iba Así a ser es. un relajo bastante fuerte. Entonces, imagínense, aquí en este caso, creo que David pues entra en sabiduría, se ve lleno de esa sabiduría que le dio el Señor y dice, bueno, pues me quedo aquí en este lugar a resguardarme, ¿verdad? Obedece, por así decirlo, parte en tres su ejército y pues los envía a la lucha. Ahí Así es. podemos ver también el pago de consecuencias de Absalón, que pues prácticamente él era algo que tenía que sucederle, tenía que pagar también por sus actos, ¿verdad? Era consecuencia de su acto, de su pecado. Nuevamente lo vemos así, no es un castigo ni nada de eso, como lo podrían ver en algún momento. No, es que Dios lo castigó. No, no, no. Fue una consecuencia de todo lo que hizo, pero esa consecuencia también viene desde su papá, porque también cuando fue el pecado con Betsabé y la muerte de ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre de, ya me atacó el Alzheimer, pastor, pero bueno, fue algo que pasó aquí a causa de sus actos, ¿verdad? Él recibió esa, esa, ese mensaje por parte del profeta Natán. Entonces, creo que aquí es algo que también ya estaba escrito y que no es una cuestión de un castigo ni nada de eso. Simplemente son consecuencias de los actos de Ujú. ambos, ¿verdad? Tanto de David como de Absalón. Pudo haber Absalón enderezado el camino, quizás si se hubiera puesto en oración y demás y pedir misericordia del Señor, pudo haber sido un buen hijo, ¿verdad? Sin embargo, no lo hizo, ya era algo que estaba así decidido por Jehová, ¿verdad? Así es. Entonces creo que a grandes rasgos el Señor siempre tiene misericordia de nosotros y a pesar de que, imagínense, si a David le hubiera dolido ver morir a su hijo, ¿cuánto más le dolería a Dios ver que nos está, cuando nos causa a nosotros dolor, ¿verdad? Algo. Entonces también ahí tuvo misericordia
propiamente de David y de Absalón en cierta forma. Así es. Gracias. Amén. Gracias. Muy bien. Pastor, Sí, hermana Carmen, adelante. también podemos darnos cuenta cómo nuestros errores, nuestros pecados arrastran a toda la familia. A veces nos preguntamos por qué la familia reacciona de una manera diferente y es porque nuestras propias acciones, nuestros propios pecados arrastran, va arrastrando a la familia y aquí podemos darnos cuenta que hasta dónde llegó, ¿no? La consecuencia, hasta perder a los dos hijos. Entonces, pues a veces las consecuencias son muy caras, por eso debemos de cuidar nuestro testimonio, nuestras acciones para no involucrar a la familia, porque después nos preguntamos muchas cosas, pero no reconocemos. Y yo creo que también aquí algo muy importante fue que David siempre reconoció su pecado, nunca se quejó de la consecuencia. Él reconocía que había pecado y sabía que lo que estaba viviendo era la consecuencia de su pecado, porque no vemos que él se queje. Ujú. Él acepta la consecuencia pues, que tenía que pagar, ¿no? Ujú. Nada más, hermano. Muy bien. Interesante, ¿eh? Realmente el pecado de David arrasó con un mundo de gente. No Con toda la solamente, gente. no solamente sus hijos, fueron muchos. ¿Sí? Ok, gracias, hermana. Pastor, perdón, Sí. pastor, pero ya ve ya ve que, o sea, se queda con el pelo, ¿no? O sea, pero también le avientan las flechas, pero todavía no muere, porque ya ve que después lo matan 10 jóvenes, lo Ujú. apedrean, ¿no? Porque primero no había muerto, ya ve que todavía lo encontró el joven vivo, y luego ya le puso o sea, le puso las flechas, Ajá. pero no murió, perdón, hasta después con los 10 jóvenes. Y vemos, ¿no? Que por ejemplo, Aitofel le dice que agarre a las 10 concubinas, aquí habla también de los 10 jóvenes que lo apedrean, Así es. Absalón. Ujú. Ya estaba decidida su muerte, de una o Ya de otra, estaba Sí. o de otra forma. Ajá, Muy sí. bien, buena observación, Ujú. hermana Marce, muchas gracias. Ok, vamos a las preguntas ya para terminar. Primera, hermano Marciano, segunda, hermano Juan Pablo y tercera, hermana Carla, por favor. Sí. ¿Qué nos enseña la historia de Aitofel y Usaí sobre la importancia de buscar y discernir el consejo correcto antes de tomar decisiones importantes? Efectivamente, el asumir consejos, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Sin embargo, hay que ejercitarse en el discernimiento de lo que es en base a la voluntad de Dios, a cuál es la intención del corazón y de qué manera va a repercutir en mi prójimo. Y si esto está alineado a la voluntad de Dios, es un buen consejo. A contrario sentido, se haría viva la palabra de no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nada más. Así es. Gracias, hermano. Segunda, hermano Juan Pablo, por favor. Sí, gracias. ¿Cómo podemos aplicar el ejemplo de David, que mostró misericordia y amor hacia Absalón, a pesar de su traición, en nuestras propias relaciones con quienes nos han herido? Ay, caramba, está muy buena esta pregunta, porque aquí hay mucho para que da esta pregunta, ¿verdad? Algo que es muy importante es de que es recordar que David, pues, era considerado el enviado de Dios, ¿verdad? Era, digamos que hay cierta analogía entre lo que hacía David y lo que es Dios, ¿verdad? Cómo actúa con esa sabiduría. Entonces aquí podemos ver que, que si David logró sentir ese amor por Absalón, a pesar de todo lo que le hizo, de todas las afrentas que recibió de su parte, ¿verdad? Imagínense el haber tomado a sus concubinas, perseguirlo, tratar de matar a su papá, tratar de matarlo,
propiamente, ¿verdad? Entonces, creo que nada de lo que nos hacen a nosotros supera esa situación, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros no tenemos por qué decir yo no voy a perdonar a alguien, yo no voy a tener misericordia por alguien que me hizo algo. No tenemos ese derecho, porque si David en esta situación que pues fue difícil, ¿verdad? Fue todo un shock para él el andar corriendo, andar huyendo y todavía tener que perdonar y tener, bueno, sentir dolor por su hijo, creo que no se compara con ninguna situación de la que podemos vivir nosotros, ¿verdad? Así es. Aunque digamos esto sí me dolió, esto sí fue muy fuerte, creo que no tiene comparación, ¿verdad? Muy bien, hermano. Y eso sí, respetando a todas las formas de pensar de aquí de los hermanos, porque cada quien vive una situación de forma diferente, ¿verdad? Pero siento que en lo personal, no hay comparación con todo lo que recibió de su hijo, David. ¿Verdad? Así es. Gracias. Muy bien, hermano. Gracias. Hermana Carla, adelante. Sí. ¿Qué actitudes o decisiones personales pueden llevarnos como Absalón a caer en las consecuencias de nuestro propio orgullo o rebelión? Yo creo que el caminar sin Dios y querer hacer mi voluntad, ¿no? Es lo que, bueno, yo siento que, pues Absalón conocía de la palabra perfectamente. Su papá era considerado en la Biblia conforme al corazón de Dios y él se llenó de odio, se llenó de amargura y olvidó que, pues a lo mejor la venganza no era suya, sino era de Dios, ¿no? Y que el castigo lo tiene que aplicar Dios y a veces, bueno, hablo en lo personal, uno quiere, a veces como decimos, ayudarle a Dios, ¿no? No, sí, Dios, sí, yo sé que tú me vas a ayudar, pero te voy a ayudar tantito y como dicen nuestros hermanos, Dios no necesita ayuda. Hay que entender nuestro lugar y Dios no necesita ayuda. Entonces, cuando tú empiezas a dejar a Dios a un lado, es cuando vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, todo esto lleva consecuencias grandes. Pues aquí se fue una familia, aquí Absalón murió y, y murió bueno, a mí se me hace una manera como muy fea, ¿no? Entonces, siempre estar en los caminos del Señor y, como decíamos, bueno, en las oraciones, hágase tu voluntad y no la mía, Así es. porque tú solo sabes lo que es bueno para mí. Así es. Gracias, Carla. Murió por su propia belleza. Ah, murió de guapo. Murió de guapo, exactamente. Eso quería decir. Tremendo, ¿verdad? Cómo muere. Muy bien, pues vamos a dejarle hasta aquí. Por favor, tomen captura de pantalla. Y le voy a pedir por favor a mi hermano Marciano si nos despides en oración, dando gracias a Dios por este estudio. Claro que sí, con Por gusto. favor, gracias. Altísimo Señor, Padre eterno, benditas lecciones que tú nos provees a través de tu palabra santa, de tu Espíritu Santo, Señor Dios. Vemos en este aprendizaje que el orgullo y la desobediencia traen dolor, que el rencor daña al corazón, que la búsqueda de poder sin ética es destruida y es destructiva también. Los pecados tienen consecuencias familiares, pero es importante entender que la humildad y la fe en ti es lo que nos va a llevar a entender que el perdón y el amor son fundamentales en nuestra vida, Dios. Así es. Danos, Padre Santo, de esta sabiduría y de este entendimiento día a día y a cada momento y en cada pensamiento y acto de nuestra vida, Padre Celestial, para que estemos alineados a lo que tu buena, agradable y perfecta voluntad nos enseña a hacer, Señor Dios. Que Padre Santo, nosotros seamos creyentes, congruentes con lo que nosotros profesamos como esa fe en ese Salvador, que es tu amado Hijo Cristo Jesús, por el cual nosotros, Padre Santo, hemos sido salvos, redimidos, Señor Dios. Y si bien es cierto, somos pecadores redimidos y Amén. que de vez en vez
pecamos, Señor Dios, no es la misma manera de estar sumido y envuelto en esa manera antigua de vivir. Tú nos das la oportunidad de entrar en sí, de volver en sí, cuando hemos cometido un pecado y de ejercitarnos, Padre Santo, en esa humildad y fe en quien creemos, Señor Dios. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres nuestro Dios altísimo, que evidentemente nos enseña a hacer su voluntad y que nos guía a través de su Espíritu Santo a hacer las cosas que tenemos que hacer para vivir de una manera positiva y sobre todo intencionalmente sabia, Señor Dios. Amén. Danos esa oportunidad en el día a día. Te damos gracias hoy a esta hora por este bendito estudio, que se magnifica tu presencia en medio de nosotros por lo que tú nos enseñas, Señor Dios, y lo que tú nos enseñas solo son cosas buenas para nuestra vida y la de nuestros prójimos, y desde luego para darte la gloria, honra y alabanza. Amén. Padre Santo, te pido que hoy a esta hora, llegado el momento, a todos y cada uno de mis hermanos nos des un sueño reparador tranquilo, lleno de esa paz que viene de ti, y en esa misericordia renovada el día de mañana nos permitas decirte gracias, Padre Santo, por un nuevo día. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Marciano. Pues gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias por compartir la tarea también. Y va a estar interesante, el rey David vuelve otra vez a Jerusalén. Sí, va a ser algo muy interesante. Pastor, una pregunta. Gracias. No, ¿de qué, hermana? Que ¿Podría Dios le bendiga. hacernos favor de mandarnos el canto que nos puso hace ratito al inicio? Sí, hermana. Y una pregunta, ¿quién lo escribe también, por favor? Pues, ¿quién creen? Gracias, pastor, servidor, muchas hermano. gracias. Que Dios los bendiga. Me lo imaginé. Vaya, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Saludos a la Bendiciones. familia, por favor, pastor. Gracias a todos igualmente. Bendiciones. Bye, bye.